no era una prostituta, no era una pecadora arrepentida. Era la única que se quedó cuando todos huyeron, la primera en ver lo que nadie más vio, la mujer que Jesús eligió para revelar lo más sagrado y que la historia convirtió en silencio. Hoy no vengo a contarte un dogma, vengo a mostrarte lo que arde debajo de las cenizas, a recuperar a María Magdalena de la mentira, del polvo, del olvido, porque ella no solo caminó con Jesús, ella recordaba lo que el mundo aún no está listo para aceptar. ¿Cómo pasas de ser la testigo número 1 de la resurrección a ser tachada de ramera por la Iglesia durante siglos? Fácil, cuando tu luz incómoda la apagan. En el año 591, el Papa Gregorio I unificó 3 mujeres bíblicas en una sola, la pecadora sin nombre, María de Betania y María Magdalena. El resultado, la mujer más poderosa del cristianismo primitivo, reducida a una caricatura. No por error, por sistema. Porque una mujer que recuerda, que ve, que guía, rompe los esquemas de cualquier estructura de poder, y más en aquella época y en aquel contexto. Hay libros que no llegaron a tu Biblia, no porque fueran falsos, sino porque eran demasiado verdaderos. En 1896, en un monasterio egipcio, se encontró un manuscrito incompleto, el Evangelio de María Magdalena. En él no hay sexo, ni escándalo, ni misticismo barato, solo una mujer que habla con autoridad, una discípula que entiende lo que otros no pueden sostener. Pedro, no soporta su presencia. Le pregunta por qué el maestro la prefería. Ella responde con calma, con firmeza. Jesús la amaba no por su cuerpo, sino por su claridad, porque recordaba desde el alma. María no hablaba de leyes, hablaba de liberación, no hablaba de rezos. Hablaba de consciencia. Enseñó que el alma atraviesa capas, el deseo, la ignorancia, la cólera, el juicio, y que solo cuando suelta esas capas puede regresar a su origen. En otras palabras, el cielo no está después de la muerte, está después del ego. Ella no venía a servir, venía a despertar. Y en tiempos de hombres que buscaban control, una mujer despierta era lo más peligroso que podía existir. Os pongo en contexto. Estamos en los tiempos de Jesús, Palestina, siglo I, cultura judía romana. Las mujeres no contaban como testigos legales. Su palabra no tenía valor en un juicio. No podían estudiar la Torá, salvo excepciones mínimas. La enseñanza espiritual estaba reservada a los hombres. Tenían un papel doméstico, reproductivo y subordinado. Su función era cuidar del hogar, obedecer al marido y tener hijos. En muchas zonas eran consideradas casi como propiedad del padre primero y del esposo después. No podían hablar en público ni en las sinagogas. Su opinión no se recogían en textos sagrados. El rol de liderazgo espiritual o enseñanza les estaba completamente vetado. Por eso es tan revolucionario que Jesús hablara con mujeres en público, las escuchara y compartiera enseñanzas profundas con ellas, como hizo con María Magdalena, la samaritana. En la Edad Media, que es la época donde se consolidan las interpretaciones sobre María Magdalena, la Iglesia impuso un ideal femenino dual y limitado: virgen o pecadora, santa o ramera. No había término medio. María Magdalena fue encajada en el arquetipo de la mujer sexual que se redime gracias al hombre sagrado. Los textos sagrados eran obra casi exclusivamente de los varones, en monasterios, desde un punto de vista teológico y patriarcal. El acceso a libros, el estudio y la voz pública estaban prohibidos para la mayoría de las mujeres. Cualquier mujer sabia, curandera, independiente o con autoridad espiritual era considerada bruja, hereje o peligrosa. En una época donde las mujeres no podían hablar en público, ni enseñar, ni testificar, ni estudiar, que una mujer como María Magdalena estuviera junto al Maestro, recibiera enseñanzas profundas y fuera la primera testigo de su resurrección, era un escándalo en su tiempo, y por eso el sistema necesitó borrarla. María Magdalena no es solo una mujer, es un espejo, un arquetipo. Es la energía que sabe sin demostrar, la que no grita pero permanece, la que no necesita títulos para ver lo invisible. Cuando todos los apóstoles huyeron, ella se quedó. Cuando Jesús murió, ella estuvo. Y cuando volvió a la vida, fue a ella a quien llamó por su nombre. Y eso, en los textos bíblicos, no es una anécdota, es una declaración mística, porque solo quien ha muerto por dentro puede ver al Cristo resucitado. María representa esa forma dentro de nosotros que atraviesa la noche oscura y vuelve con los ojos abiertos, no para predicar, sino para encarnar la verdad sin imponérsela a nadie. María Magdalena no es del pasado, es presente, es cada mujer y cada parte femenina en cualquier ser humano que se atrevió a recordar quién es cuando el mundo le decía que se olvidara. Es la que camina con el corazón roto pero firme,
la que no necesita pruebas para creer, porque lo ha visto desde dentro. Es la parte de ti que no se rinde, aunque te tilden de loca, de exagerada o de peligrosa. María es la voz que no pudieron apagar, la maestra que no se dejó reducir, el símbolo de que la conciencia no necesita permiso para brillar. Y tal vez por eso, hoy, más de 2000 años después, seguimos hablando de ella, porque aunque intentaron borrarla de la historia, no pudieron borrarla del alma. Si algo de esto resonó en ti, no es casualidad, porque recordar a María Magdalena es de algún modo recordarte a ti mismo. Sus enseñanzas están vivas y su historia, como la tuya, no termina donde otros decidieron poner un punto y final.